Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Las iglesias de Sudán del Sur hacen un llamamiento al presidente de Kenia para pedir la paz en el país. Y mientras el ejército de Israel ataca el sur de Gaza y deja al menos 3 muertos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV insta en Asís a convertirse en profecía de paz para el mundo. La Iglesia en México convoca una jornada nacional por la paz. El obispo de Orihuela Alicante asegura, tras las acusaciones difundidas, que es totalmente falso que haya dirigido crítica alguna contra colectivos LGTBI y subraya que la Iglesia no puede por menos de predicar el Evangelio del amor y de la pureza. La Conferencia Episcopal Española publicará esta tarde una declaración conjunta con las confesiones cristianas en España en el marco del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporilla en el marco de su invasión de Ucrania. La República Centroafricana firma un acuerdo de paz con el rebelde Movimiento Patriótico Centroafricano. En España, los detenidos por presuntas mordidas en la Diputación de Almería pasan a disposición judicial. Un total de 14 provincias españolas tienen avisos por nieve, oleaje y viento. Y en deportes, España y la República Checa empatan tras los primeros 2 partidos de cuartos de la Copa Davis. El Consejo de Iglesias de Sudán del Sur ha hecho un llamamiento al presidente de Kenia, William Ruto, para pedir la paz en el país. Tras recordar el papel de Kenia en las negociaciones de paz de Sudán del Sur, desde este organismo han advertido de que el deterioro de las condiciones de seguridad amenaza con arruinar los frágiles resultados del acuerdo de paz firmado en 2018. Las autoridades eclesiásticas se han referido especialmente a los recientes enfrentamientos entre las facciones vinculadas al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir Mayardit, y las leales al ex vicepresidente Riek Machar, que han sacudido los estados del Alto Nilo, Jonglei y Ecuatoria. El Consejo de Iglesias de este país comenta que estos enfrentamientos han provocado miles de desplazados y han reavivado los ciclos de desconfianza y represalias entre las poblaciones locales. Por ello, ha pedido al presidente keniano que redoble sus esfuerzos para llevar a Kiir y a Machar a la mesa de negociaciones con el fin de resolver el conflicto. Por su parte, el presidente Ruto ha respondido asegurando que Kenia se compromete a apoyar todos los esfuerzos regionales destinados a promover la paz, la estabilidad y la gobernanza democrática. El mandatario sostiene que siguen firmemente convencidos de que un Sudán del Sur pacífico y próspero es esencial para el progreso de su región y asegura que continuarán colaborando con sus socios para promover el diálogo, la construcción de la nación y la estabilidad a largo plazo. Les hablamos ahora de la situación en Gaza. Las autoridades controladas por los terroristas de Hamás han elevado a 32 los muertos, entre ellos 12 niños, a causa de los ataques lanzados por Israel contra el enclave durante las últimas horas. Desde el inicio de la ofensiva israelí, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y otras milicias palestinas, las autoridades de la franja han notificado más de 69.500 fallecidos y 170.700 heridos. En este contexto, en su parte diario de ayer publicado en YouTube, el párroco de una parroquia católica de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, se ha referido al día tranquilo que vivieron con su rutina habitual en medio del conflicto, pero con bombardeos que afectaron a toda la población. Escuchamos al padre Gabriel Romanelli. Ha habido bombardeos en distintas partes de la franja y las noticias hablan de 24 muertos.
El ejército israelí dice que fue como respuesta a ataques que sufrieron sus tropas en zonas detrás de la línea amarilla. Digamos, se escuchan por distintos lados y lo cierto es que hubo muertos, bombardeos, como siempre, y desgraciadamente también destrucción de infraestructura. Por otro lado, un día tranquilo. Sí, son las contradicciones que uno vive aquí. Hemos tenido las clases con los niños. Otras instituciones están trabajando para ayudar a la población civil. Hay distintas organizaciones internacionales que empiezan como a moverse en la zona, lo cual es buena señal. Además, el padre Romanelli cuenta cómo las distintas organizaciones humanitarias les han ido ayudando y la importancia de la oración en este momento. Así lo hacemos también desde Radio María. Y finalmente les contamos una noticia de última hora. En España, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos a 2 años de inhabilitación. Les ampliaremos esta información en el informativo de las 10 de la noche. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha viajado hasta Asís, donde hoy se reúne con los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana para clausurar su Asamblea General. Antes del encuentro en la Basílica de Santa María de los Ángeles, el pontífice ha hecho una parada en la Basílica Inferior de San Francisco para rezar ante el Poverello de Asís. El pontífice ha aterrizado pasadas las 8 de la mañana en el estadio de Bastia Umbra. Desde allí se ha trasladado en coche hasta Asís. A la entrada de la Basílica de San Francisco le esperaban el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, y el del Sacro Convento, Fray Marco Moroni. Junto a otros frailes han acompañado al sucesor de Pedro a la cripta iluminada por la lámpara votiva, alimentada con el aceite donado este año por la región de Abruzos. En ella está grabado el verso del Paraíso de Dante: no es sino un rayo de su luz. Un homenaje que llega cerca de las celebraciones del 8º centenario de la muerte de San Francisco, con la exposición de sus restos. Ante la tumba del santo, el Papa León XIV se ha recogido en oración. A continuación, el pontífice ha pronunciado allí unas palabras que han sido difundidas por los altavoces del exterior, para ser escuchadas por la multitud de fieles que aguardaban fuera. En sus primeras palabras ante la tumba de San Francisco, el Papa ha subrayado que es una bendición poder venir a este lugar sagrado. Recordando la cercanía del 800 aniversario de la muerte del santo, su santidad ha afirmado que esto da la oportunidad de prepararse para celebrar a este gran, humilde y pobre santo, mientras el mundo busca señales de esperanza. Seguidamente, el Santo Padre ha clausurado la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana. En su discurso, el obispo de Roma ha exhortado a construir cada vez más una iglesia sinodal, promoviendo un humanismo integral. Además, ha recomendado intervenir proféticamente en el debate público para difundir una cultura de legalidad y solidaridad, al tiempo que ha animado a continuar por el camino emprendido de la escucha y el cuidado a las víctimas de abusos. Asimismo, el sucesor de Pedro ha reiterado su alegría por esta parada en Asís, lugar de profundo significado, ha dicho, por el mensaje de fe, fraternidad y paz que transmite, tan necesario para el mundo. El Papa añade que se trata de una paz nacida de un corazón santo, del amor de Jesús, que debe ocupar siempre el centro de nuestro camino de regreso al querigma, partiendo del acto de fe que nos hace reconocer a Cristo como Salvador y que se expresa en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En este contexto, el pontífice ha recordado que vivimos tiempos de fracturas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, donde emerge cada vez más un lenguaje marcado por la hostilidad y la violencia, donde se deja atrás a los más vulnerables y donde la libertad se ve amenazada por la omnipotencia tecnológica y reina la soledad. En este sentido, el Papa ha afirmado que la palabra y el Espíritu nos exhortan una vez más a ser artífices de la amistad, la fraternidad y las relaciones auténticas en nuestras comunidades, donde sin reticencia ni temor debemos escuchar y armonizar las tensiones, y así desarrollar una cultura del encuentro y convertirnos en profecía de paz para el mundo. Más noticias.
La Iglesia en México ha convocado para este domingo una jornada nacional por la paz. Habrá actividades que irán desde caminatas hasta encuentros familiares, convivencias juveniles y jornadas de oración parroquiales y ecuménicas. A través del Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa que articula los esfuerzos de la Iglesia para enfrentar la violencia en el país, han afirmado que hoy es posible percibir un despertar de la ciudadanía cansada de las extorsiones y la inseguridad que domina grandes regiones del territorio nacional. En su mensaje, los organizadores destacan que México necesita una paz que reconozca la violencia y la inseguridad que impera en el territorio, alimentada por la impunidad, la corrupción y la complicidad, pero también una paz que abrace el disenso y la corresponsabilidad, que promueva la escucha y la diversidad garantizadas por un Estado de Derecho. Nos vamos a Roma. Aquí les contamos que ya se han entregado los informes del trabajo realizado hasta ahora, desde la conclusión del Sínodo sobre la sinodalidad. Esta iniciativa fue creada por el Papa Francisco en marzo del año pasado, con el deseo de que hubiera una colaboración más estrecha entre los dicasterios de la Curia romana y la Secretaría General del Sínodo. En estos informes han participado los 10 grupos de estudio encargados de profundizar en los temas surgidos en la doble sesión del Sínodo. Entre los temas tratados se encuentran la misión digital, la participación de la mujer en la vida de la Iglesia, el ecumenismo, la poligamia, la liturgia, el ministerio de los nuncios y la elección de los obispos. Por primera vez se han presentado el informe del grupo sobre la liturgia en la perspectiva sinodal. Este es uno de los 2 nuevos grupos que el Papa León XIV ha querido añadir y que empezó a trabajar en el mes de julio. El otro aún se está constituyendo y se ocupa del estatuto de las conferencias episcopales, las asambleas eclesiales y los concilios particulares. La fecha de entrega de los informes finales al Papa León XIV se ha fijado para el 31 de diciembre. Y en Nigeria, la archidiócesis de Kaduna ha desmentido los rumores sobre la muerte del padre Bobo Pasal, secuestrado el 17 de noviembre. Desde este obispado señalan que están circulando en las redes sociales noticias sin verificar de que el sacerdote habría sido asesinado. Sin embargo, aseguran que está vivo y que las autoridades están haciendo todo lo posible para que sea liberado sano y salvo. Asimismo, la archidiócesis de Kaduna ha hecho un llamamiento a evitar difundir información sin verificar, teniendo en cuenta que la información puede sembrar un pánico innecesario, causar dolor a la familia del sacerdote y complicar las actividades destinadas a lograr su liberación. Este arzobispado añade que agradece una vez más las oraciones y el apoyo de los fieles e invita a seguir rezando por la liberación del padre Pascal y de las demás personas que siguen en manos de los secuestradores. Noticias de la Iglesia en España. El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha publicado unas consideraciones en su cuenta de X tras la noticia difundida acerca de que la Fiscalía ha abierto una investigación a raíz de una denuncia de la plataforma Tu Pueblo y el Mío por unas declaraciones del prelado sobre la ideología de género, que, en opinión de los denunciantes, podría incitar a la discriminación del colectivo LGTBI. Ante estas informaciones, el obispo de Orihuela Alicante ha afirmado que esto no tiene recorrido judicial alguno. Monseñor Munilla añade que solo persigue amedrentar a la Iglesia para que no se atreva a predicar la buena nueva del amor cristiano, para así intentar imponer al conjunto de la sociedad una antropología de Estado basada en la teoría gender LGTBI. Asimismo, el prelado asegura que es totalmente falso que haya dirigido crítica alguna a los colectivos LGTBI. Monseñor Munilla aclara que él criticó abiertamente la ley aprobada el año pasado en España, en la que se prohíben y penalizan las supuestas terapias de conversión. De este modo plantea si, de ser delito criticar al gobierno y sus leyes, no deberían denunciar también a todos los parlamentarios que votaron en contra de esa ley en el Congreso. Por otra parte, el obispo de Orihuela Alicante explica que él subrayó que es irónico que quienes defienden la libertad para cambiarse de sexo, hormonas y cirugías incluidas, prohíban a los homosexuales solicitar libremente lo que ellos califican como
terapia de conversión. A este respecto, remarca que la Iglesia no puede por menos de predicar el Evangelio del amor y de la pureza. En este sentido, asevera que no va a dejar de acompañar a las personas con inclinaciones homosexuales que le pidan libremente ayuda espiritual para vivir en castidad. Por último, el obispo de Orihuela Alicante apunta que no ha recibido comunicación alguna de esta noticia de prensa, lo cual le hace pensar, afirma Monseñor Munilla, que hay más interés mediático que judicial. Cambiamos de asunto. La Catedral de la Almudena de Madrid acoge hoy la celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Esta oración ecuménica tendrá lugar a las 8 de la tarde y está enmarcada en la asamblea plenaria que están celebrando los obispos españoles. Como ha informado la Conferencia Episcopal Española, en este acto se hará pública la declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España. Este texto fue aprobado por los obispos de la Comisión Permanente en la reunión celebrada el 30 de septiembre y 1 de octubre en Madrid. La Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, que preside el obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Ramón Valdivia, ha sido la encargada de redactar y consensuar el texto y organizar el acto ecuménico. Por su parte, el director de la citada subcomisión, el padre Rafael Vázquez, ha comentado que con esta declaración quieren traducir el credo a la situación actual. Añade que se trata de explicar qué significa decir que Dios es Padre y qué consecuencias tiene esa afirmación. El padre Vázquez agrega que también aparece la idea de que las iglesias tienen una tarea común en un mundo secularizado, que es el anuncio de Jesús, así como el compromiso de que éstas dejen de ser un plural para ser una única iglesia. En otro orden de cosas, les contamos que la Archidiócesis de Madrid prepara la puesta en marcha de Comunica, un nuevo proyecto digital destinado a mejorar la comunicación interna y reforzar la coordinación pastoral entre sacerdotes, religiosos y laicos de toda la diócesis. Esta herramienta, desarrollada durante el último año, nace con el propósito de impulsar la comunión y la participación en la misión eclesial compartida. Así, Comunica ofrecerá un sistema seguro y eficaz que permitirá centralizar la información y facilitar la transmisión de mensajes entre todos los agentes pastorales. Una de sus principales novedades es la creación de una base de datos actualizada en tiempo real, que permitirá conocer de manera precisa los distintos cargos y servicios desempeñados en la diócesis, favoreciendo así una mayor cohesión y organización. Información internacional. Las autoridades de Rusia han anunciado la toma de control de otra localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporilla, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en 2022. Unas 16.000 personas se han quedado, por otro lado, sin electricidad en la región rusa de Kursk tras un ataque de drones ucranianos. Tras ello, el gobernador regional Alexander Hinstein ha indicado que Rilsky se conectó al suministro eléctrico de emergencia. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre del año 22 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, mientras que ha logrado penetrar también en Kharkov, Sumy y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. En este contexto, Estados Unidos ha presentado a Ucrania una propuesta de paz que implicaría la cesión de territorio a Rusia y una fuerte reducción de sus fuerzas armadas a cambio de un alto el fuego. Este plan contempla que Kiev entregue zonas ocupadas por Rusia, incluso partes del Donbass y Crimea, así como que recorte el tamaño de su ejército y renuncie a armamento de largo alcance. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Moldavia ha citado al embajador ruso en Chisno, Oleg Ozerov, para presentarle una protesta por la violación del espacio aéreo del país por un dron ruso. Moldavia ha instado a Rusia a evitar cualquier acción que pueda amenazar la seguridad del país y respetar estrictamente la soberanía e integridad territorial del mismo. Y el gobierno de la República Centroafricana
y el rebelde Movimiento Patriótico Centroafricano han firmado un acuerdo de paz con la mediación de Chad y en el marco del proceso emprendido por Bangui para terminar un largo periodo de violencia y de estabilizar así la situación en el país. El Movimiento Patriótico Centroafricano ha aceptado de ese modo y junto al Ejecutivo el cese de las hostilidades, el desarme completo de sus combatientes, su desmovilización y el respeto a la integridad territorial del país. Asimismo, el grupo se ha comprometido a frenar todo apoyo al bloque republicano para la defensa de la Constitución, un frente común de partidos y organizaciones civiles opositores al gobierno central, mientras se prepara para las elecciones del 28 de diciembre. El Movimiento Patriótico Centroafricano se une de esta forma a los grupos Unión por la Paz en Centroáfrica y Retorno, Reclamación y Rehabilitación, que de manera similar procedieron en el mes de julio a su disolución. Más temas. Nepal ha impuesto un toque de queda en la ciudad de Simara, en el sur del país, tras nuevos enfrentamientos entre la policía y activistas juveniles, los llamados Generación Z. Las tensiones se han intensificado después de que ayer estallaran enfrentamientos entre jóvenes del movimiento Generación Z y simpatizantes del antiguo partido gobernante, el Partido Comunista de Nepal, derrocado en septiembre por el levantamiento del mismo movimiento juvenil. En Japón, el ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que su país apostará por dialogar a distintos niveles con China para abordar sus diferencias entre la tensión diplomática por unas declaraciones de la primera ministra nipona sobre Taiwán y mientras Pekín exige disculpas. Japón y China atraviesan un momento de alta tensión después de que la primera ministra de Japón, Sanae Taichi, que lleva un mes en el poder, hiciera unos comentarios en el Parlamento Nacional en los que señaló que un ataque de China sobre Taiwán podría justificar una intervención de las fuerzas de autodefensa japonesa. Y es que Japón no reconoce oficialmente como país a Taipei, autogobernada desde 1949, pero mantiene estrechos vínculos con la isla, en la que dejó una importante tras medio siglo de ocupación, y las visitas de parlamentarios afines a la isla son frecuentes. Cambiamos de tema. La compañía Meta, matriz de las redes sociales Facebook e Instagram, ha comenzado a notificar a los menores de 16 años en Australia sobre la próxima desactivación de sus cuentas de cara a la entrada en vigor de una nueva ley en el país oceánico que restringe el acceso de las redes sociales a niños y adolescentes. Está previsto que la medida entre en vigor el 10 de diciembre y afectará a Facebook, Instagram y Threads, mientras que la aplicación Messenger, también de Meta, utilizada solo como servicio de mensajería, continuará disponible. Australia es uno de los primeros países del mundo en imponer restricciones de este alcance, mientras otros estudian medidas similares para proteger a los menores en las redes sociales. En este caso, las compañías que incumplan la ley podrían enfrentarse a multas de hasta unos 27,7 millones de euros. Información nacional. El Tribunal Supremo ha condenado a 2 años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Justo una semana después de que acabase el juicio, el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado, el alto tribunal ha adelantado el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de 2 de los 7 magistrados. Los 5 detenidos en la segunda fase del caso Mascarillas por las presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos en Almería han pasado hoy a disposición judicial. Sumando detenidos e investigados, hay más de una decena de personas implicadas, aunque no se descarta que esa cifra aumente. Entre los arrestados está el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, y el vicepresidente segundo, Fernando Jiménez, junto al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos del Partido Popular. Entre los detenidos hay también un técnico de obras públicas de la Diputación Provincial.
Como les contábamos ayer, la causa se ha ampliado a las familias de algunos de estos políticos, como por ejemplo el hijo del alcalde de Fines, que ha sido arrestado. Los 5 detenidos han pasado a disposición judicial. Esta resolución, que autorizó las detenciones y registros, sostiene que existen sospechas fundadas por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Más noticias. La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo ha citado para el mes de diciembre al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras su salida de prisión. Así lo ha explicado la portavoz del Partido Popular en el Senado en una rueda de prensa desde allí, después de que el Tribunal Supremo dejara en libertad a Santos Cerdán tras más de 5 meses en prisión por este caso Koldo. También comparecerá el diputado del Partido Socialista y el que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización Socialista, Juanfran Serrano, que está citado para el 4 de diciembre. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los 5 presuntos delitos que le atribuye, en el marco de la supuesta trama de las mascarillas del caso Koldo. También ha reclamado que le obligue a pagar una multa de 3.900.000 euros. Así consta en el escrito de acusación que ha presentado el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, de cara al juicio que se celebrará contra José Luis Ábalos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes que él dirigía durante la pandemia. El juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información, por haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales, Facebook e Instagram, infringiendo así el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La resolución estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española, que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram. La sentencia señala que la prensa digital competía en desventaja frente a la publicidad comportamental de Meta, basada en el uso indebido de millones de datos personales de usuarios de Facebook e Instagram obtenidos tanto en sus propias plataformas como en otras web externas. El dinero ganado por Meta con infracción del Reglamento Europeo de Protección de Datos, unos 5.200 millones de euros, debe repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, entre ellos a la prensa digital española. Para efectuar este reparto se ha asignado el dinero en función de la cuota de mercado que tenía la prensa digital durante esos 5 años. Un total de 14 provincias están hoy con avisos por nieve, oleaje y viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que destaca acumulados significativos de nieve en montañas del tercio norte, en especial las cordilleras Cantábrica, Ibérica Norte y Pirineos, así como en zonas más bajas aledañas. En concreto, las provincias con avisos de nivel amarillo por nieve serán Huesca, Zaragoza, Burgos, Palencia, Lérida, Navarra, Álava, La Rioja y Cantabria. Sin embargo, se elevarán a nivel naranja, o sea, importante, en otras zonas de Cantabria, como les decíamos ayer, llevan a Centro y Valle de Villaverde, y en Asturias, Cordillera y Picos de Europa y León. Además, Menorca y Tarragona activarán aviso amarillo por oleaje, que llegará al nivel naranja en la zona de Gerona, mientras Tarragona tendrá aviso amarillo por viento. Información deportiva. Hablamos de tenis. La República Checa se ha llevado el primer punto ante España en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia, en condiciones de pista dura e indoor, gracias a la victoria del tenista checo Jakub Mensik ante Pablo Carreño por 7-5, 6-4. Por su parte, Jaume Munar ha vencido por 6-3, 6-4 a Jiří Lehecka, el número 1 checo, y ha empatado la eliminatoria para España, que ahora se jugará el pase a semifinales en el partido de dobles que disputarán Marcel Granollers y Pedro Martínez. Noticias autonómicas.
Nos vamos ahora a las Islas Canarias, cuyo presidente Fernando Clavijo se ha ido esta semana a Bruselas para defender el marco financiero para el archipiélago. Nos lo cuenta nuestro compañero Luis Martín. Muy buenas tardes, Luis. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, como nos comentas, ese marco financiero que la Comisión Europea ha diseñado para el periodo 2028-2034 y que está en vías de su aprobación, expulsaría de hecho, manifestaba el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, vulnerando un estatus que está recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento. Clavijo lamentó que la Comisión Europea haya diseñado un presupuesto para el periodo, como decíamos, 2028-2034, que obvia los principios fundacionales de la Unión Europea, por los que se insta a fomentar el desarrollo equilibrado de todas sus regiones mediante la reducción de las desigualdades económicas y sociales, especialmente en las regiones ultraperiféricas. El presidente canario reconoció que Europa tiene que adaptarse a la nueva realidad global. No podemos, decía, dejar atrás el equilibrio y cohesión que es consustancial al proyecto europeo. Fernando Clavijo hizo estas afirmaciones en su intervención en un foro de alto nivel de las regiones ultraperiféricas, en las que estaba presente también el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario para la cohesión y las reformas, Rafael Fito, y los comisarios de Agricultura y Alimentación, Pesca y Océanos, así como representantes y eurodiputados de Portugal, Francia y España. En este sentido, Clavijo quiso destacar la posición del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Rafael Fito, por su determinación a la hora de apoyar a las regiones ultraperiféricas y defender los compromisos adquiridos a pesar del cambio de prioridades de la Comisión. La sanidad canaria está inmersa en un proceso de actualización para adaptarla a las necesidades actuales para una mejor gestión. Amplíanos esta y alguna noticia más, Luis. Sí, así es, porque una de las mayores preocupaciones del Ejecutivo Autonómico es la sanidad y por ello esta semana se ha celebrado una nueva reunión de la mesa sectorial presidida por el director del Servicio Canario de Salud, Adasad Goya. Una reunión, como decíamos, extraordinaria de la mesa sectorial de sanidad en la que se dio por negociado el proyecto para la ampliación de personal en los sectores prioritarios. En la reunión celebrada en la sede del Servicio Canario de Salud participaron representantes sindicales quienes abordaron las necesidades actuales para la mejora en la calidad de la atención sanitaria al conjunto de la ciudadanía canaria. El director Adasad Goya reiteró el agradecimiento de todos por el esfuerzo que realizan el personal de la Dirección General de Recursos Humanos, así como también los profesionales del sector. Y en otro orden de asuntos, noticia también destacada esta semana es la primera convención de la artesanía de Canarias, que se celebra hoy jueves y mañana viernes en el recinto de Santa Cruz de Tenerife, Espacio de las Artes, conocido popularmente como el TEA. Esta cita se presentó ayer miércoles a través de la Consejería de Economía, Industria y Comercio por el viceconsejero Felipe Afonso, acompañado por el consejero de Empleo Efraín Medina y el gerente de la empresa insular de artesanía Ricardo Cologán. Y nos vamos hoy mirando a la poeta canaria Acerina Cruz, que mañana viernes presenta en la Biblioteca Insular de Gran Canaria su último poemario titulado Fuera de lugar, una invitación a una travesía del desierto a recorrer un paraíso diseñado como el rostro de un Dios creado por los hombres. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos ofrece y nos propone cada día. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima semana. Terminamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se prevé nubosidad en amplias zonas del territorio nacional con precipitaciones que afectarán al norte, al sistema central, al este de Castilla-La Mancha, Cataluña y Baleares. Estas precipitaciones podrían ser en forma de nieve en los Pirineos, en algunos puntos del norte y también en el sistema central. Y el viento soplará con algo de intensidad en el sistema ibérico, en zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y en los Montes de León. El estado de la mar estará alterado en la costa gallega, en el Cantábrico y en la costa de Gerona y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, esta tarde se mantienen parecidas a las de ayer, aunque las máximas podrían bajar algunos grados. Mañana viernes amaneceremos con nieblas en áreas del interior de Cataluña, así como en puntos del noroeste y del oeste peninsular. Se esperan precipitaciones en todo el norte, en el Bajo Aragón, en Cataluña y el archipiélago balear. Nevará en los sistemas montañosos del norte, con una cota que tenderá a bajar, pudiendo verse nevadas en algunas ciudades del norte. También se esperan nevadas en el sistema central y en los Pirineos. El viento soplará con fuerza en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Además, se prevé mar muy alterada en ambos archipiélagos, en la costa gallega, en el Cantábrico, en la costa catalana y en la valenciana. Las temperaturas mañana continuarán bajando ligeramente. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y en los micrófonos José García Fernández y Rocío García Camacho. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.